Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer un repaso profundo del contenido de nuestro curso de trading algorítmico con AmiBroker. En los comentarios podéis encontrar un enlace al curso, o si no, simplemente podéis disfrutar del contenido de este vídeo para que podáis valorar las posibilidades prácticamente infinitas del software de AmiBroker para testear, validar estrategias de trading, manejar bases de datos o simplemente operar en automático. Espero que os guste. Pues en la parte inicial de nuestro curso veremos cómo instalar y configurar AmiBroker, cómo funciona la plataforma gráfica. Como veis ahora mismo tenemos una plataforma gráfica con precio, con varios indicadores. Veis cómo tenemos una serie de alternativas gráficas, podemos añadir varios indicadores, podemos crear nuestros propios indicadores, todo esto lo vemos en el curso. Aquí vemos varios indicadores que se pueden añadir. Vemos en el curso también cómo crear una nueva base de datos en función del proveedor que tengamos instalado, o simplemente también la opción a partir de una base de datos que tengamos, por ejemplo, en archivo CSV, cómo poder importar esos archivos directamente a nuestra base de datos. También veremos cómo personalizar las ventanas gráficas, tanto los colores de fondo. Veis que en este caso, por ejemplo, estamos trabajando con un color que va desde un azul clarito hasta un blanco degradado. Todo esto es configurable. Podemos configurar esos colores de fondo, que en este caso tenemos con un verde, tipografía de letra, tamaño de letra, todo a nuestro gusto. Explicaremos también cómo poder almacenar diversos archivos directamente creando nuevas pestañas, incluso almacenando en diversas pestañas dentro de una ventana, pues por ejemplo, distintas configuraciones gráficas o distintas estrategias que nosotros queramos almacenar y queramos representar. En el siguiente módulo vamos a adentrarnos en el lenguaje de programación AFL, característico de AmiBroker. Vamos a tener algún vídeo explicando cómo es el funcionamiento interno de AmiBroker en base a RAIS, fundamental para entender el desarrollo de este lenguaje de programación, y a partir de ahí vamos a empezar por lo básico. Vamos a ver tipos de constantes, vamos a ver tipos de variables, operadores lógicos, los condicionales y los bucles que utiliza AmiBroker con varios ejercicios, varios ejemplos, varias demostraciones, tipo de procedimientos, tipo de funciones, como podemos estar viendo este ejemplo concreto. A partir de ahí vamos a desarrollar algún indicador básico, si bien luego hay un módulo específico para desarrollos gráficos e indicadores, pero para poner en práctica nuestros conocimientos en bucles y funciones tenemos algún ejemplo dentro de nuestro código, nuestra programación. En el segundo indicador estamos utilizando un bucle en el que vamos a representar varias medias, en el que vamos a variar el periodo según ese bucle, haciendo una iteración paso a paso y aumentando la media en periodos de 10 en 10. Como vemos, tenemos una representación de medias que nos puede dar una información muy interesante. En el segundo indicador es un ejemplo que también vemos en el curso, en el cual estaríamos utilizando datos de otro activo que no es el que tenemos representado ahora mismo. Vemos que está representado Amazon. En un momento determinado nos puede interesar a nosotros tener un comparativo de lo que está haciendo Amazon con el mercado, con el S&P 500. En este segundo indicador, básicamente estaríamos representando en qué momento el S&P 500 está por encima de una media o está por debajo. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues realmente haciendo una comparativa entre dos activos. Cuando tenemos un activo seleccionado, que en este caso es Amazon, cómo poder importar datos de otro activo y utilizarlo dentro de esta misma ventana. En definitiva, comparar dos o más activos. Finalmente tenemos un tercer indicador, que es el que vemos abajo, en el que estaríamos utilizando la pendiente de la regresión lineal. Como podemos ver, este indicador nos está dando puntos de giro. En este caso, como la pendiente de la regresión lineal empieza a crecer, marcándonos una tendencia alcista hasta llegar a este punto que de forma un poquito adelantada ya nos está indicando que se está agotando la tendencia, y la tendencia, como veis, hasta aquí vuelve a ser bajista otra vez y a partir de este momento empieza otra vez a crecer. Esto es un indicador que en esta parte del código funciona muy bien para explicar el código AFL, y que además, como veis, de aquí también puede salir un sistema de trading que más adelante en nuestro curso de trading algorítmico con AmiBroker iremos profundizando en este sistema y otros sistemas con bastante buena rentabilidad y una buena relación beneficio-riesgo. Este módulo, además de todos los vídeos explicativos, incluye una extensa documentación con todos los códigos, con ejemplos, con ejercicios, en las que vamos a ver paso a paso cómo empezar desde cero a programar para llegar a un nivel lo suficientemente elevado para luego poder desarrollar y testear nuestras estrategias de trading, como veremos más adelante. El siguiente módulo está dedicado al desarrollo gráfico de la plataforma AmiBroker. Algo muy importante, no solo por desarrollar nuestros propios indicadores y que queden bonitos,
sino para también tener una representación visual de aquellos puntos donde puede haber un giro en el mercado, una entrada de compra, una salida, una venta. Toda esta información nos va a ser muy útil para desarrollar nuestras estrategias. En el primer ejemplo, en la parte superior, vemos algo muy sencillo, como representar en una vela determinada, que en este caso es la última vela disponible en nuestra base de datos, un determinado símbolo, que hemos utilizado como ejemplo una carita sonriente, pero que podría ser cualquier símbolo y que también podría ser cualquier vela que nosotros determinemos importante para nosotros. El segundo ejemplo no deja de ser un ATR normalizado. Un ATR es un indicador de medida de volatilidad que vemos representado con una línea en color azul y en la que hemos también incluido una línea en discontinuo de color rojo que sería la media de este ATR. Al final, esta línea roja lo que nos está indicando es una medida de la volatilidad de este activo en concreto. El tercer indicador no deja de ser un ejemplo representativo de cómo podemos hacer un graduado escalar en un indicador de un color, en este caso yendo desde un color azul hasta un color verde. Y finalmente, en la parte inferior, vemos un indicador en el que estamos representando cada vez que una vela supera su máximo anual. Una señal muy importante en el trading. Siempre que supera un máximo anual es una señal muy convincente de que estamos en una tendencia alcista, como podemos ver claramente en este ejemplo en Apple. Estamos en un time frame semanal y estamos representando con una línea verde la parte superior de este canal formado por la última vela que ha superado el máximo anual, y lo mismo para la parte de abajo. Con línea roja estaríamos marcando la parte inferior del canal. Superar por la parte inferior ese canal con claridad pues también implicaría entrar en una tendencia bajista. Vamos a ver algún ejemplo más de indicadores, desarrollos gráficos que hemos hecho en esta parte del curso. En este caso, básicamente lo que estamos haciendo es comparar dos activos en una misma ventana gráfica. AmiBroker siempre va a trabajar con la ventana que esté seleccionada. En este caso tenemos Apple seleccionado y la parte superior sería lo que habitualmente nos va a mostrar AmiBroker, que son los precios de Apple. Pero si queremos comparar Apple con otro activo, podemos importar ese activo en otra ventana, y es lo que estamos haciendo en la parte de abajo, y estamos comparando Apple con Tesla dentro de la misma ventana. También podemos generar figuras geométricas. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo generar cuadrados, pero bueno, estas figuras geométricas pueden ser muy importantes en estrategias de chartismo, por ejemplo, marcando rangos laterales o simplemente para marcar una vela determinada que nos puede estar proporcionando una señal de entrada o una señal de salida. Aquí tenemos otras estrategias más pensadas en el trading. En la parte superior tenemos un ribete, un ribbon. Como vemos, hay unos tramos verdes en los que nos estaría marcando cuando estamos dentro de una estrategia de compra, cuando entramos y cuando salimos. En la parte del ribete que estamos en rojo estaríamos fuera, estamos vendidos, y en la parte de verde estaremos comprados. O si lo preferimos, podemos hacer una estrategia también en la que vamos a representar señales a partir de flechas en verde, flechas en rojo. Una flecha en verde nos proporciona una señal de compra y una flecha en rojo sería la salida. Entonces, como veis, es muy importante para nosotros, para entender nuestras estrategias, incluso para poder operarlas una vez que las desarrollamos, tener el indicador gráfico que nos muestre claramente en el precio cuándo vamos a entrar en largo, cuándo vamos a salir de largo, cuándo vamos a entrar en corto. Esto todo lo explicamos con muchísima claridad en la documentación del curso. Dentro de este módulo tenemos también un indicador de divergencias a partir del MACD, algo que podría ser también susceptible de desarrollar en una estrategia de trading. Básicamente, este indicador, que es automático, se va a adaptar a cualquier activo que nosotros podamos seleccionar, y lo que hace es representar con una línea gráfica cada vez que el MACD tiende a bajar cuando el precio tiende a subir, o viceversa. Nos va a buscar divergencias alcistas o divergencias bajistas. Por lo menos podemos ver en este caso cómo el precio tiende a formar máximos consecutivos crecientes. Sin embargo, esta parte del MACD la segunda es más baja que la pequeña. Estamos en un MACD decreciente cuando realmente tenemos precios alcistas. Vemos que inmediatamente hay una corrección y nos lo indica. Poco después tenemos también otro ejemplo similar. Tenemos máximos crecientes y el MACD nos está indicando que realmente se está perdiendo esa tendencia alcista. Vemos como inmediatamente después hay una corrección. También el ejemplo contrario. Aquí vemos cómo tenemos mínimos decrecientes en el precio que está marcando una tendencia bajista. Sin embargo, el MACD parece ganar fuerza y viene acompañado posteriormente de una tendencia alcista. Esto lo vemos en el curso, cómo desarrollar este indicador
Y realmente esto no deja de ser una estrategia de trading que a priori tiene toda la pinta de tener rentabilidad, porque al final tiene toda la lógica del mundo. Es muy importante también el manejo de textos. Aquí, como estamos viendo, podemos darle un título. Por un lado, estamos considerando el ticker, el nombre del activo, Apple, y también el sector. Si nuestra base de datos puede manejar HIX o puede manejar ICB, que es la otra posibilidad que tiene AmiBroker para manejar sectores, podemos importar el sector y, en definitiva, representar cualquier información que nosotros queramos con textos dentro de nuestro código. En este caso, si ampliamos un poquito, pues básicamente lo que vamos a hacer es, dentro de esas señales de compra y de venta que antes habíamos visto con flechitas, incluir la información que nosotros queramos. Un ejemplo muy básico, la señal de compra, donde colocar el stop loss, la señal de venta, pero bueno, dentro de nuestro curso en el código también podemos ver, pues, por ejemplo, la señal de venta, hacer el cálculo de la rentabilidad, que nos ponga el porcentaje de beneficio o de pérdida. O sea, realmente cualquier texto que nosotros queramos representar, podemos representarlo mediante código AFL y queda todo reflejado en la documentación que se entrega con el curso. Aquí tenemos algún ejemplo de algún RSI. Por ejemplo, en la parte de arriba podemos ver un RSI que está de alguna manera adaptado al precio. Como sabéis, el RSI varía entre 0 y 100. Por encima de 70 estaríamos en un estado de sobrecompra y por debajo de 30 de sobreventa. Pero sin embargo, veis que Apple cotiza a precios muy distintos, de 0 a 100. Ahora mismo estaría cotizando a $213. Básicamente lo que hacemos es escalar el RSI para que podamos verlo de fondo con el precio. Veis el RSI en la parte de arriba en azul y el precio cómo se comporta de manera normal. En la parte de abajo tendríamos el RSI y lo que estamos haciendo es delimitar cuando estamos en sobrecompra, en sobreventa y cuando estamos en un canal normal de precios, que sería lo que está en fondo amarillo. Si alejamos un poquito más para tener más perspectiva, estamos en semanal, vemos cómo se representa en la parte superior en rojo. Cada vez que superamos el indicador RSI en 70 nos lo marca en rojo, y en aquellos casos en los que tenemos un estado de sobreventa en el que ha caído mucho el precio, pues estaría marcado en verde. En la parte intermedia tenemos un indicador que básicamente es un RSI retardado, que nos puede permitir también visualizar el RSI en distintos periodos. El siguiente módulo está dedicado a los screeners, o lo que es lo mismo, cómo realizar una búsqueda en un filtro, una serie de activos que cumplan unas determinadas características o condiciones. Por ejemplo, en este caso vamos a buscar en la última vela que tengamos en nuestra base de datos aquellas compañías que ahora mismo nos estén dando una señal de compra dentro del SP500. Hacemos un explorer y, como vemos, tendríamos por orden alfabético aquellas en las que no tenemos señales, en las cuales tenemos una señal de compra, o en las que ahora mismo, si estuviesen compradas, tendríamos una señal de venta. Vemos además cómo podemos hacer representación con fondos de colores, cambiar el color. Todo esto lo vamos a ver dentro del curso. Vamos a ver otro ejemplo en el que en este caso estaríamos en un time frame mensual en todas las compañías del SP500. Vamos a hacer un explorer y en este caso lo que estamos buscando son momentum, el retorno porcentual de los últimos 10 meses y de los últimos 6 meses. Como vemos, además, AmiBroker nos da unas estadísticas en las que nos está sumando todos los indicadores de todas las compañías, haciendo una media, un mínimo, un máximo. Nos cuenta todas las compañías que estamos verificando, serían ahora mismo las del SP500 y aquellas que están en el Nasdaq 100, la media, la desviación estándar. Podemos ordenar, si queremos, por la que tiene más puntuación, o podemos ordenar por la que tiene más momentum. Ahora mismo vemos que en este punto en concreto Palantir sería la que está por encima, y luego ya sigue Tapestry, Applovin. Vemos todo el listado. Además vemos también indicadores de volatilidad y podremos tener una puntuación que básicamente serían las que más están creciendo respecto a su volatilidad. En esta parte del curso empezamos con lo más interesante: cómo desarrollar nuestras propias estrategias de trading. Para ello vamos a ver cómo definir las entradas y las salidas, tanto en largo como en corto, cómo definir nuestro posicionamiento, cómo definir las comisiones, los stop loss, los take profit. En definitiva, desarrollar de manera completa una estrategia de trading y todas las partes en las que se compone el código, como podéis ver aquí. Y además hacer uso de todo el módulo de indicadores que hemos visto anteriormente para, de un vistazo, poder ver realmente las condiciones de nuestro sistema de trading y saber cuándo se cumplen esas condiciones y cuándo tenemos una entrada y una salida. Para ello tenemos un ejemplo de un sistema de reversión a la media
que en un momento determinado, en base al RSI semanal, vemos como cuando se cumplen todas las condiciones tenemos un punto de entrada en un estado en el que estamos en sobreventa, y en el momento que ya se termina esta corrección, automáticamente el sistema nos da salida dándonos un pequeño beneficio. Bien, pues ya tenemos el sistema cargado en nuestra ventana de análisis y simplemente dándole a Backtest tenemos todas las métricas que desarrollamos de manera completa en el curso. En el curso vamos a ver cuáles son las métricas que relacionan el beneficio, el riesgo, aquellas en las que podemos optimizar. Y bueno, básicamente vemos que este sistema en concreto tiene un retorno anual en los últimos años del 18,93%, con una buena tasa de retorno muy cercana al 70% y un drawdown bastante controlado. Todas estas métricas se explican con muchísima claridad en el curso. También vemos cómo interpretar el gráfico. Además vemos la comparativa del gráfico con el S&P 500, como en este caso estamos superando al S&P 500 y además con una reducción del riesgo respecto al activo con el que estamos comparando. Muy importante también el análisis de Monte Carlo, donde no solo vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se comporta nuestra estrategia de trading, sino cómo se distribuyen los resultados. Todo esto también pues lo vamos a ver con detenimiento y con claridad en el curso. También tendremos un módulo muy extenso dedicado a la optimización de aquellos parámetros que estamos utilizando en nuestra estrategia de trading. Por ejemplo, en el caso que nos ocupaba, recordar que estábamos utilizando una entrada y una salida del RSI. Vamos a hacer una optimización para que veamos el ejemplo. Como veis, hay parámetros que resultan estratosféricos. Vemos que el que más rendimiento anual nos proporciona es un 37,79%, que es una barbaridad. ¿Quiere decir eso que si tomamos un valor de entrada de 35 en el RSI y de salida de 85 vamos a tener asegurado ese rendimiento? No. Eso explicamos con claridad cómo existen sesgos de sobreoptimización. Para eso siempre es necesario optimizar nuestra estrategia en un periodo determinado y luego probarlo en un periodo fuera de muestra para evitar estos problemas. Si ordenamos, por ejemplo, por Recovery Factor, vemos como hay alguna estrategia concreto que se sale del Recovery Factor, pero la mejor manera es intentar visualizar cómo se distribuyen esos resultados. Para ello, si vamos a 3D Optimization Chart, podemos ver cómo, si alejamos un poquito para verlo mejor, vemos cómo parece ser que en torno al RSI 20 de entrada y en torno al RSI 70 hay una tendencia bastante clara a que el sistema mejore. Sin embargo, este punto que vemos aquí de 11,1 es solitario, parece que no está rodeado de otros valores en los que el RSI sea tan alto, con lo cual podríamos deducir que se achaca a una simple coincidencia y descartarlo. Todo esto lo vemos con profundidad, la importancia de cómo realizar un backtest en AmiBroker y cómo interpretarlo, cómo manejarlo y a partir de ahí cómo escoger aquellos parámetros que realmente nos van a dar los mejores resultados en nuestra estrategia de trading. En el capítulo 10 vamos a hablar de los sesgos y aquellos errores que nos van a perjudicar a la hora de interpretar nuestros backtests. Es bien conocido el sesgo de sobreoptimización, en el que si a nuestro sistema le metemos un montón de parámetros, optimizamos y entre tantas combinaciones posibles, a buen seguro que va a haber un porcentaje de ellas en la que tengamos unos resultados espectaculares. Tendremos que aprender a analizar y a discernir en un buen sistema la interpretación de estos resultados. Aprenderemos a tener en cuenta las comisiones. Aprenderemos a tener en cuenta errores en el código que nos pueden falsear los resultados. Por ejemplo, tenemos aquí un código que vemos de ejemplo en nuestro curso, en el que una pequeña modificación del código, un error, AmiBroker lo permite y si no tenemos el conocimiento y la precaución necesaria, podemos tener resultados como lo que estamos viendo aquí, con un 145,23%. Estamos viendo un resultado en que realmente el sistema no es perfecto, tenemos cierto drawdown, bate de largo al mercado y es para sospechar que con un 145% de rendimiento anual algo estamos haciendo mal con únicamente un 30% de drawdown. Este tema hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de operar. Tener en cuenta las comisiones, tener en cuenta el sesgo de supervivencia, es decir, que si estamos simulando estrategias con las 503 compañías que ahora mismo están en el S&P 500, hay que tener en cuenta que estas 503 han sobrevivido en las últimas décadas y estamos eliminando de un plumazo todas aquellas que lo han hecho mal. Esto nos va a dar un sesgo de supervivencia y nos va a falsear los resultados. Por último, también hablamos en este capítulo de cómo realizar un walk forward. Es la manera de intentar evitar todos estos problemas, sobre todo el sesgo de sobreoptimización. Para ello, en AmiBroker lo que vemos es cómo analizar periodos fuera de muestra comparándolo con periodos de muestra. Es
De tal manera que hacemos optimizaciones en un periodo y comprobamos cómo se comportaría el sistema con los parámetros que hemos optimizado en otro periodo fuera de muestra. Y aquí vemos el ejemplo de un análisis walk forward de nuestro sistema, en el que, como vemos, tenemos años en los que hacemos la optimización, el periodo de muestra de un año, 2012-2013, y al año siguiente vemos con los mejores parámetros del año anterior cómo se comportaría el sistema fuera de muestra. Y lo vamos repitiendo con años alternos. Lo habitual siempre es que el sistema siempre se comporte peor en un rango fuera de la optimización, en los periodos out of sample, fuera de muestra. Vemos como el primer año tenemos un recovery factor de 2,09, al año siguiente operamos el sistema y el recovery factor ya no es tan bueno, es de 1,41. Aún así, vemos que el sistema no funciona nada mal. En un periodo de optimización obtenemos un 16,65% de CAR y pasamos a un 14%. El máximo drawdown también empeora un poquito, del 6 pasamos al 9. Si nos vamos fijando, prácticamente vemos que todas las métricas siempre nos quedamos con la mejor curva en el periodo de optimización, pero la curva que operamos siempre es un poquito peor. En el tema 11 vamos a ver otro tipo de estrategias llamadas rotacionales o de puntuación. En esas estrategias definimos un time frame y vamos rotando nuestros activos, de tal manera que establecemos una puntuación para todos los activos y nos vamos a quedando con los N mejores. Todo esto lo definimos en nuestra programación. En nuestro ejemplo vamos a ver un caso muy concreto. Vamos a ir rotando los activos entre una cartera, seleccionando el SP500 y el Nasdaq 100 en los últimos años, y todos los meses vamos a ir quedándonos con las 10 compañías que tengan una mejor relación entre un ROC, es decir, un momentum, y su volatilidad. Si hacemos un backtest, vemos los resultados y vemos cómo se obtienen unos resultados muy buenos, con un 34,20% de CAR, un drawdown un poquito alto porque estamos muy expuestos a renta variable, pero si vemos el gráfico, superamos con creces lo que hace el SP500, que está marcado por la línea azul. Nuestro capítulo 12 está dedicado a algo muy interesante. Son las variables estáticas y dinámicas en código AFL. Esto es muy importante porque nos servirá de base para almacenar variables en memoria, interrelacionar sistemas y activos. Será la base también para un tema posterior poder trabajar en el concepto de ranking y sistemas de rankings. Y en este caso muy concreto tenemos cómo aplicamos las variables estáticas para un indicador muy concreto, en el cual estamos calculando cuántos valores están por encima de una media de un periodo determinado dentro del SP500. De esta manera podremos marcar puntos en los que estemos en sobrecompra o en sobreventa. Por ejemplo, en este caso muy concreto vemos cómo a principios de abril únicamente había 10 valores que estaban por encima de una media móvil, con lo cual estábamos en un periodo de mucha sobreventa y este tipo de momentos suelen ser propicios para un rebote, como vemos que posteriormente fue lo que realmente sucedió. En estos momentos en concreto del mercado vemos que el 70% de las compañías están por encima de su media móvil. Si alejamos, podemos ver cómo hay momentos muy concretos, en este caso, por ejemplo, como el 90% de las compañías estaban por encima de su media móvil en sobrecompra y cómo a partir de ese momento se produjo una caída. En cambio, vemos que poco después, en muy poco tiempo, en apenas un mes, prácticamente solo el 10% de las compañías del SP500 estaban por encima de su media móvil. De nuevo se produce un rebote al alza. Si seguimos alejándonos, vemos como a finales de marzo de 2020, después de la pandemia, evidentemente prácticamente llegó un momento en el que muy pocas compañías o casi ninguna estaban por encima de su media móvil, lo cual supuso un fuerte rebote con un pequeño descanso que veis aquí como una rápida recuperación. En el siguiente tema vamos a ver cómo escalar posiciones en AmiBroker, es decir, cómo modificar nuestro posicionamiento cuando ya tenemos una posición abierta en una estrategia. Por ejemplo, tenemos el típico caso de la martingala. Cuando estamos en una posición abierta en largo y estamos perdiendo dinero, añadimos más posiciones, algo que desaconsejamos totalmente desde SMQuantum y que personalmente puedo decir que no he visto ninguna estrategia de este tipo que dé buenos resultados. También podemos contemplar la estrategia contraria, una posición que tenemos abierta, está ganando dinero, la estrategia funciona muy bien, con lo cual vamos añadiendo más posiciones. En ese caso sí que suele ser estrategias muy rentables, esto se llama piramidar. Y vamos a ver un ejemplo muy concreto que hemos visto en el curso, una estrategia muy sencillita sobre el SP500, pero vamos a ver que tiene muy buen rendimiento. Básicamente tendríamos una estrategia base a largo plazo que sería permanecer dentro del mercado, dentro del SP500 indexado, cada vez que el precio esté por encima de la media de 200 sesiones. Vemos como la media está representada con esta línea
Y en estos ribetes que tenemos en la parte inferior al precio nos marcaría en verde los momentos en los que estamos indexados, cuando el precio está por encima de la media de 200 sesiones. Y eso lo hacemos con un posicionamiento base. Determinado número de posiciones las vamos a mantener siempre que se cumpla estas condiciones. A partir de aquí vamos a ir añadiendo o retirando posiciones, haciendo un swing trading basándonos en el RSI. Por ejemplo, aquí vemos como en este caso estamos por encima de la media de 200 sesiones, por los pelos, pero estamos por encima de la media en el momento de la entrada, y además el RSI está en sobreventa, está por debajo de 30, con lo cual añadiríamos posiciones. Posteriormente mantenemos la posición abierta, vemos cómo volvemos a añadir posiciones en un segundo momento en el que el RSI vuelve a reducir el valor de 30, y a partir de aquí vamos reduciendo posiciones cada vez que estemos por encima de 70, estemos en sobrecompra y perdamos ese valor. Como vemos, en este momento ya empezamos a añadir y retirar posiciones. RSI por debajo de 30, metemos posiciones. RSI supera 70, el valor de 70, automáticamente en el momento que lo pierde, reducimos posiciones y vamos haciendo swing trading, siempre basándonos de que la posición principal la tenemos cubierta por estar por encima de la media de 200 sesiones, y además esta media en decreciente. Por eso aquí no nos sale, porque se cumple la primera condición de estar por encima del precio, pero no se cumple la segunda condición, que además la media tiene que estar también creciente para que estemos dentro. Como vemos, es un sistema que vamos a probar qué resultados tiene. Como veis, AmiBroker nos va marcando todas las posiciones basadas en nuestra estrategia principal de la media de 200 sesiones, pero a partir de ahí tenemos una columna en la que nos marca Scale In y Out, es decir, el posicionamiento, las veces que estamos añadiendo posiciones o retirando posiciones. Como en esta entrada, por ejemplo, es una entrada que tiene lugar el 25 de enero de 1991 y que se prolonga hasta el 12 de octubre de 1992, es decir, prácticamente un año y medio dentro de esa posición principal. Pero durante todo este tiempo vemos cómo hemos durante 4 veces incrementado nuestras posiciones y otras 3 veces hemos reducido posiciones utilizando esa estrategia de swing trading basada en el RSI. Si ahora vamos a los resultados, vemos cómo tenemos un recovery factor de 5,45, lo cual está muy bien, y si nos vamos al chart, vemos cómo el gráfico, pues en definitiva, tiene una pinta bastante buena porque tiene momentos de tendencias muy alcistas, y si nos vamos, por ejemplo, al año 2008, cuando la crisis, enseguida la estrategia, al reducir el precio, la línea base de la media de 200 sesiones nos sale de la estrategia, nos mantiene fuera de la estrategia, nos reduce posiciones, con lo cual se comporta de una manera bastante estable, cogiendo tramos muy alcistas y saliéndonos en los tramos menos bajistas. Este ejemplo lo podemos ver en el curso de trading algorítmico. En el tema 14 vamos a ver los rankings en AmiBroker. Estoy haciendo la explicación muy rápida, evidentemente os dejo en los comentarios del vídeo el enlace a todo el temario con todas las descripciones de todo lo que lleva cada módulo es mucho más extenso de lo que aquí estamos comentando, incluyendo todos los códigos explicativos, ejemplos, sistemas y vídeos explicativos paso a paso de los ejemplos que se utilizan dentro del código. En este caso volvemos a los rankings. Y lo que vamos a tratar de hacer en este ejemplo es ordenar nuestro universo de compañías seleccionado en el filter. En nuestro caso, estaremos hablando del SP500 y ordenarlas en base a un determinado parámetro. Vamos a ver ahora en el ejemplo, desde la primera hasta la última. A partir de ese ranking de ordenación, nosotros podemos hacer un sistema de trading, de tal manera que incluso podemos combinar varios rankings para quedarnos con una puntuación. Por ejemplo, quedarnos con las mejores compañías que cumplen estar en el mejor ranking de momentum, de volatilidad o, por ejemplo, de descorrelación con el mercado, como vamos a ver en este ejemplo. Para ello, vamos a trabajar en un time frame mensual, ya lo tenemos seleccionado, y vamos a hacer un explorer para ver cuáles serían las compañías que ahora mismo están en las mejores posiciones de los parámetros que hemos comentado. Le damos un explorer y vemos cómo tenemos marcado la tasa de retorno, que sería el factor momentum, la tasa de correlación con el mercado y la tasa de volatilidad. A partir de ahí podemos hacer un ranking de compañías que podemos ordenar. Pues ahora mismo Robinhood pues sería la que está en primera posición dentro del ranking de momentum, Seagate, Western Digital, pero tenemos otros rankings adicionales también, un ranking que nos daría mayor correlación o menor correlación con el mercado. Por ejemplo, ahora mismo Morgan Stanley sería
la que tiene en el ranking número 1 de correlación con el mercado y la más descorrelacionada sería American Water. Lo mismo para la volatilidad. En definitiva, tenemos una puntuación que es la que vamos a operar. Vamos a operar aquellas que tengan mejor puntuación, que ahora mismo serían estas. Si ejecutamos este sistema desde el año 2020, le vamos a dar desde el 2020 hasta el día de hoy y hacemos un backtest mensual, como ves, tenemos unos resultados muy buenos, con un 50% de aciertos, que es lo típico de sistemas tendenciales, pero nos estaría dando un 30% de rendimiento actual con un recovery factor de 6,97 y apenas llegamos al 20% de drawdown, lo cual, como vemos, supera ampliamente al buy and hold del S&P 500 y con unos retornos muy buenos respecto al riesgo. Un sistema basado en rankings que vemos en detenimiento en el módulo dedicado a rankings en el curso. El módulo 15 está dedicado en profundidad a los sectores, es decir, cómo utilizar los códigos Higgs o códigos ICD de los que dispone AmiBroker para categorizar las distintas compañías y así poder tener una medida de la fuerza sectorial. Si queréis, tenemos un vídeo en SMI Quantum dedicado en exclusiva a este tema, con un ejemplo de un sistema que también vemos en el curso, de cómo utilizar la fuerza sectorial como filtro para invertir en aquellas acciones que, además de hacerlo bien, estén dentro de un sector que lo está haciendo mejor que el mercado. Otro tema importante es la posibilidad de trabajar con múltiples timeframes en AmiBroker, algo que desarrollamos en profundidad en el módulo número 16, viendo todos los códigos para, por ejemplo, como vemos en este caso en la pantalla, a partir de un timeframe diario que tenemos seleccionado, obtener la media diaria de un determinado número de sesiones, pero también la media semanal y la media mensual. Es decir, tener distintos indicadores que nosotros podamos utilizar dentro de nuestros sistemas de trading y que cada indicador esté en un timeframe distinto. Todo este código en AFL está visto en profundidad con múltiples ejemplos, documentación y códigos. El siguiente módulo está explicado la amplitud de mercado. En este módulo explicamos por qué las 503 acciones del S&P 500 no ponderan de manera equitativa, sino que prácticamente casi toda la ponderación del S&P 500 está distribuida en aproximadamente 6, 7, 8, 9 compañías. Esto implica que los movimientos del S&P 500 siempre se van a centrar en los movimientos de estas pocas compañías. Para eso es muy conveniente utilizar la línea de avances y retrocesos del NYSE, la línea AD, en el que se cogen todas las compañías del NYSE y en este caso sí ponderarían todas de manera equitativa. En este módulo vemos todos los indicadores, los más habituales que se utilizan en amplitud de mercado y cómo utilizar estos indicadores para sacar una buena rentabilidad y buena relación beneficio-riesgo en nuestros sistemas y estrategias de trading. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo en la pantalla, es un detector de divergencias entre el precio del S&P 500 y la línea D. Estamos viendo ejemplos como en determinados momentos el precio baja cuando la línea D tiene una regresión lineal positiva. En esos momentos podemos entrar en largo hasta que se rompa la divergencia. Como vemos, con un porcentaje muy alto de aciertos, concretamente aproximadamente un 79-80%, tenemos un sistema con un rendimiento excepcional a corto plazo, hacer una especie de swing trading, pero siempre que tengamos una divergencia entre lo que está haciendo el S&P 500 a lo que está haciendo la línea D. En el siguiente módulo pasamos a una parte más avanzada del curso, pero que a la vez nos va a permitir hacer cosas muy diferentes a todo lo que hemos visto hasta ahora en AmiBroker. Estamos hablando del Custom Backtest. El Custom Backtest implica una modificación avanzada de la interfaz que AmiBroker tiene por defecto para los backtests de nuestras estrategias. Esto nos va a permitir acceder a todas las señales y operaciones barra a barra de nuestras estrategias y también modificar las métricas que nosotros queramos representar en el backtest. Por ejemplo, podemos representar volatilidades diarias de nuestra estrategia, volatilidades anuales, expectativa, métricas de riesgo, todo lo que se nos ocurra y queramos programar. También nos permite modificar, priorizar o rechazar señales en base a unas condiciones. Por ejemplo, si un día determinado tenemos 10 señales, podemos priorizar una respecto a otra o de esas 10 señales directamente relacionar unas con otras para ver de esas 10 señales cuáles realmente vamos a operar, si realmente tenemos delimitadas de alguna manera el número de posiciones máximas que queremos en nuestra cartera. También podemos modificar el posicionamiento de las señales. En el curso tenemos algún ejemplo cómo podemos adaptar el porcentaje de inversión de nuestra cartera, por ejemplo un 80% cuando nuestra cartera está perdiendo, estamos en drawdown, o cuando está ganando, aumentar e irnos al 100%. De esta forma, digamos que adaptamos nuestro posicionamiento a cómo nos está funcionando la estrategia. Esto tenemos la opción
de programarlo y poder probarlo en AmiBroker. También podemos acceder a los parámetros barra, es decir, podemos acceder al capital que tenemos en ese momento para tomar decisiones como la que estaba comentando anteriormente, limitar el número de posiciones abiertas, el número de señales cada día, saber en todo momento cuántas posiciones tenemos cerradas, cuántas posiciones tenemos abiertas y operar nuestra estrategia en base a esa información que nos está dando el Custom Backtest. Finalmente, comentar que toda esta información nos permite testear sistemas avanzados, sistemas rotacionales, que directamente con el código FL sin esta información no podríamos hacer. En definitiva, el Custom Backtest supone un gran avance a nivel de programación de backtest dentro de AmiBroker y en comparación también con otras plataformas dedicadas a testear estrategias. Vamos a ver algún ejemplo en AmiBroker de un backtest con esta tabla en la que, además de tener todos los datos que AmiBroker nos proporciona de forma habitual, hemos añadido 3 columnas adicionales. El score, una puntuación que calculamos en nuestra estrategia, el drawdown que en ese momento tendríamos a la entrada de la operación en nuestro sistema, una información que tendríamos que acceder a la curva para poder ver este dato, y la volatilidad del activo que estamos operando. Esto es un ejemplo, pero vemos cómo directamente en la tabla con los datos de todas las operaciones de nuestras estrategias estamos añadiendo parámetros adicionales. Vamos a ver otro ejemplo de un sistema semanal de reversión a la media en AmiBroker, que vemos que está ordenado por fecha de entrada. Vemos como el 10 de enero se producen las 3 primeras señales y estamos añadiendo esta información que vemos en las últimas 4 columnas. Por un lado, el número de posiciones que tenemos abiertas al principio de la barra, el número de posiciones que se cierran en esa barra, el número de señales que nos proporciona que tenemos y el número de posiciones que realmente vamos a ejecutar. En este sistema tenemos limitado a un máximo de 3 posiciones que vemos como equitativamente sobre 100.000 euros invertimos 33.000 euros a cada una. Vemos como tenemos 0 posiciones abiertas al principio de la barra, 3 señales y al final de la barra pues tenemos las 3 posiciones que realmente son las que nos están dando las 3 señales. Vemos como esta última, el 10 de enero, se produce la entrada, pero tenemos una salida el 24 de enero, con lo cual el 24 se nos produce la situación de que nos quedamos únicamente con 2 señales abiertas, porque una ya nos ha cerrado. Vemos como la siguiente entrada, que se produce el 31 de enero, se produce con las 2 abiertas que estamos comentando. Ese día tenemos 2 señales, pero evidentemente como tenemos limitado a un máximo de 3, al final de la barra solo se producen las 3 posiciones que tenemos. Esta información se va repitiendo y al tener acceso a esta información no solo podemos representarla a nivel gráfico, sino que podemos además tenerlo en cuenta en nuestra estrategia. Es decir, podemos dimensionar el posicionamiento en función del número de señales que tengamos ese día o de todo lo que queramos. Por curiosidad, vamos a ver cómo queda el report en semanal. Y este sería el sistema que, como vemos, lo hace muchísimo mejor que el mercado. Un sistema de reversión a la media en semanal que vemos en el curso, este ejemplo en concreto. El módulo 20 para mí es uno de los más importantes del curso, ya que está dedicado íntegramente a la gestión del riesgo. En este módulo vamos a ver cómo calcular la fracción óptima que vamos a definir para cada estrategia, vamos a ver todas las fórmulas matemáticas, vamos a hablar de volatilidad y cómo definir el posicionamiento en cada operación de nuestras estrategias en base a la volatilidad. De esta manera vamos a aumentar nuestro beneficio y vamos a reducir nuestro riesgo de manera muy considerable, ajustando todas estas posiciones a la volatilidad. También vamos a hablar de correlación entre activos, correlación entre estrategias, o en este ejemplo de la pantalla en el que estamos viendo una matriz de correlación con los datos de correlación de todas las compañías del S&P 500. En el módulo 21 vamos a ver cómo combinar distintas estrategias en una sola, incluso si cada una de estas estrategias operan activos distintos. Esto, en cierto sentido, es una continuación del módulo anterior dedicado a la gestión de riesgo, ya que también vamos a hablar de correlación y por qué operar distintas estrategias descorrelacionadas nos van a dar mejores resultados que operar cada una de las estrategias por separado. En este caso, en la pantalla podemos ver un ejemplo de 3 estrategias. Cada una de ellas operaría el S&P 500, otra estrategia para el oro y otra estrategia para el Nikkei, para el índice Nikkei. Vemos los resultados, cómo se va alternando operaciones en el S&P 500, en el oro, en el Nikkei desde el año 2005. Vamos a ver los resultados. Como vemos, la estrategia se comporta muy bien porque tiene un 9,38% de rendimiento anual. No está invertida todo el tiempo, en cierto momento también nos mantenemos en liquidez, ya que vemos que tenemos un 13,36% de RAR, pero únicamente lo hacemos con un drawdown del 10,54%. Vamos a ver las gráficas. Vemos cómo la gráfica se comporta de manera fenomenal, ya que nuestra curva de capital tiene un rendimiento muy bueno, va aumentando progresivamente y además con un drawdown siempre muy bajo.
En la segunda gráfica tenemos una comparativa con el SP500 y vemos cómo supera con cierta claridad al SP500, la línea en azul. Pero no solo eso, si comparamos los drawdowns vemos cómo se comporta muchísimo mejor ante caídas importantes como la del año 2008, el año de la crisis, en la pandemia en el año 2020 o incluso del año 2022. En el tercer gráfico podemos ver la estrategia en comparación con los tres índices que estamos hablando. El futuro del oro, que lo vemos de color dorado, que en este caso sí que supera a la estrategia los últimos años. Si hubiésemos empezado a probar la estrategia en el año 2010, los primeros años se comportaría mucho mejor. Pero debido al gran aumento del valor del oro desde el año 2022-2023, en estos últimos años el oro sí que ha adelantado la estrategia. Pero vemos cómo en comparación con el SP500 y sobre todo en comparación con el Nikkei, lo hace mucho mejor tanto en rendimiento, pero sobre todo en comparación con los tres activos en cuanto a drawdown. Es decir, si analizamos beneficio-riesgo, la estrategia combinada supera con claridad el comportamiento de cada uno de los tres activos por separado. En este módulo vamos a ver un concepto muy interesante que es la automatización de procesos en AmiBroker. Vamos a ver cómo ejecutar un batch, es decir, ejecutar un determinado proceso o un determinado código de AmiBroker a una hora que nosotros especifiquemos. Vamos a ver cómo trabajar con archivos TXT, archivos CSV, generar datos, modificarlos, leerlos. Esto nos va a servir para generar informes, bases de datos, por ejemplo, todo el listado de operaciones abiertas, el beneficio en cada momento de ese día, incluso las operaciones a realizar a lo largo de ese día. ¿Qué activos tenemos que operar? ¿Cuáles tenemos que comprar? ¿Cuáles tenemos que vender? ¿Cómo automatizarlo y cómo generarlo desde AmiBroker? Vamos a ver también cómo actualizar distintos tipos de bases de datos con las que se suelen trabajar en AmiBroker y finalmente utilizar toda esta información para envío de alertas, informes o notificaciones por email o por Telegram. Es decir, si queremos todos los días, por ejemplo a las 8 de la mañana, recibir un Telegram de mensaje o un correo electrónico con el estado de nuestras operaciones, nuestras estrategias o simplemente saber qué operaciones necesitamos ejecutar ese día, vamos a ver también cómo poder hacerlo desde AmiBroker. En este último módulo vamos a ver cómo realizar trading automático, cómo enviar operaciones de manera automática a la plataforma de Interactive Brokers. Para ello vamos a ir paso a paso viendo cómo configurar la plataforma y el controlador de Interactive Brokers y cómo activar el modo de trading automático, es decir, todo aquel código que nos va a permitir luego realizar el envío de órdenes. Vamos a ver todas las órdenes con las que trabaja Interactive Brokers. Ese tipo de órdenes las vamos a poder enviar directamente desde AmiBroker, es decir, una orden a mercado, una orden buy stop, stop limit, un stop loss. Todo eso vamos a poder ejecutarlo. Vamos a ver cómo modificar esas órdenes, cómo utilizar variables estáticas para almacenar la información de las órdenes y las posiciones que tenemos abiertas y poder recuperar esa información en todo momento, todas las precauciones a considerar para evitar repetición de automatización de procesos que se nos puedan repetir en un bucle. Vamos a verlo con muchísimo detenimiento para evitar cualquier tipo de problemática a la hora de operar nuestro trading de manera automática. Vamos a ver también cómo trabajar con la información de las órdenes ejecutadas, qué beneficio podemos tener en cada trade que nosotros estemos operando para así, con lo que hemos visto en otras partes del curso, poder automatizar esos procesos y poder hacer envío de información de las operaciones que nosotros estamos realizando, recibir una notificación por Telegram, por ejemplo, cuando nos dé entrada una operación y se ejecute de forma correcta esa operación y, en definitiva, cómo automatizar toda la información y el estado de nuestras estrategias. Pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que en los comentarios tenéis el enlace a nuestra web donde podéis descargar el temario completo del curso con mucha más profundidad que todo lo que hemos visto en este vídeo. Y para los que ya sepáis programar código ACL y tengáis ya las nociones básicas, recordad que tenemos una suscripción con 2 informes a la semana en la que todas las semanas presentamos nuevas estrategias, trucos de AmiBroker, indicadores y estrategias muy rentables que a buen seguro que os van a gustar. Un saludo y hasta el próximo vídeo.